es un contrabajista bastante importante en la escena del jazz en México. Y bueno, ¿cómo estás antes que nada? Muy bien, muchas gracias por esta invitación a entrevista. Espero que sea de utilidad. Claro que sí. Primeramente, ¿cómo llega la música a tu vida? Pues bueno, la música llegó desde muy temprana edad. No hay músicos en mi familia. Bueno, mi abuela tocaba el piano y yo la escuchaba de niño y me gustaba mucho. Tocaba mucho Chopin y ese tipo de autores clásicos. Y bueno, eso fue como un primer contacto con el piano, con la música clásica. Y bueno, mi papá también era un melómano, sobre todo de la música americana. Le gustaba mucho la música no exactamente jazz, pero sí oía mucho a Frank Sinatra, que se acompañaba con la orquesta de Count Basie. Entonces había ahí un tinte jazzístico que yo desde niño registré. ¿En qué momento toma la decisión de voy a ser músico y esto tiene que ser para toda mi vida? Claro, pues bueno, mira, yo soy bajista de alguna manera por accidente, porque bueno, yo empecé a tocar guitarra, empecé a estudiar un poquito por mi cuenta, me compré un método que se llamaba Toque Guitarra en 25 minutos, de hecho fui a la casa del señor que los hacía los métodos, ahí en la colonia industrial, compré el método, empecé a estudiar un poquito de guitarra yo por mi cuenta. Y en la escuela, ya cuando estaba en la secundaria, empezaron a querer hacer un grupito de música. Entonces me invitaron, bueno, o yo más bien dije, pues yo quiero tocar la guitarra ahí. Llegué y había ya 2 guitarristas. Entonces yo era el tercer guitarrista. Pero ellos, los otros 2 amigos, ya tocaban bastante bien. Entonces pues yo también ahí me metí con mi guitarra acústica y hasta que un día me dijeron, oye, mira, ¿cómo ves si tú tocas el bajo mejor? Porque pues ya vieron que pues sí, nosotros ya tocábamos, ellos tocaban requintos y sabían muy bien y yo aprendía de ellos, pero pues digamos que me tocó la idea, más bien me dieron la idea de tocar el bajo. Y yo dije, bueno, pues con tal de estar en el grupo, yo sí toco el bajo, yo quiero tocar. No sabía bien qué era el bajo, o sea, ya lo había escuchado y me gustaba mucho, pero pues es otra forma de ver la música. Entonces empecé a aprender a tocar el bajo, me empecé a concentrar más en qué es lo que hacía el bajo y empecé tocando el bajo en una guitarra, en las cuerdas graves de la guitarra, pero entonces sí me empezó a gustar mucho ya más. Me acuerdo cuando tenía 17 años, por ahí 16, vi un programa en la tele que era el Festival de Jazz de Newport, lo pasaron y bueno, pues ahí de casualidad lo agarré y de repente vi un contrabajista, creo que era Ray Brown, un negro increíble. Y entonces eso me conectó muchísimo. Y de repente dije, contrabajo, oye, pues es como el bajo, pero... Y me empezó a gustar mucho. Sí. Sí. ¿Por qué el jazz? O sea, ¿por qué si ya habías experimentado rock, funk, etcétera, por qué dijiste el jazz? Bueno, de entrada me gustó mucho el feel del jazz, el groove del jazz, sobre todo del bebop, que fue lo primero que escuché yo, y bueno, la música negra. Y sobre todo también me empezó a gustar entender que el jazz era improvisación, era interacción, que era un lenguaje universal, ¿no? Empecé a entender que había jazz en Europa, había jazz en China, había jazz en Japón, había jazz en México, en Argentina, y que todos hablaban como un lenguaje común, que era el lenguaje de la improvisación y un poco el lenguaje de los llamados standards, que el blues, que todo eso era como un lenguaje común. Entonces me gustó mucho, empecé a sentir que era como una especie de esperanto en la música, en el que todos hablábamos el mismo lenguaje, y eso me gustó mucho. Pensé en, bueno, pues quiero ser parte de este lenguaje universal en el que puedo ir a Holanda y entrar a un jam session, y aunque yo no sea holandés, pues dicen blues en fa, y yo pues conozco ese lenguaje y puedo hablar con otros músicos el lenguaje de la música y del jazz.
Siguiendo con el contrabajo, ¿cuáles serían las ventajas o las bondades y las desventajas del instrumento? Claro, pues mira, es chistoso porque hay una anécdota en la cual pues yo ya empecé a tocar el contrabajo y bueno, pues sí es un problema porque es un instrumento grande, es difícil de transportar, es difícil de tocar, es difícil en ese tiempo era difícil poderlo ajustar para tocar jazz porque pues luego las cuerdas están muy altas, necesitas a alguien que las baje. No, en ese tiempo no había realmente muchas personas en México que hicieran trabajos para el contrabajo. Entonces de ahí fue difícil, ¿no? Me acuerdo que músicos de esa época, a mí me tocó la época en que estaba la fusión en boga, entonces se usaba mucho el bajo eléctrico. Entonces los músicos más grandes me decían, ¿para qué te metes en eso? Mira, mejor un bajo eléctrico. Yo ya tengo bajo eléctrico. Pues, ¿por qué no te traes mejor el eléctrico? Mira, suena más fuerte, es más fácil de transportar. Y yo les decía, no, es que yo quiero el contrabajo. De hecho, en ese tiempo vinieron grandes músicos de jazz y todos traían contrabajista. Y todos sonaban increíble. Entonces yo decía, no, yo quiero eso, no. Entonces, bueno, sí, es más complejo tocar el contrabajo, es más difícil, siento yo de alguna forma. Es más difícil transportarlo, amplificarlo, son una serie de cosas. Entonces, pero yo pues no, yo me mantuve fuerte. Bien. Y sí, dije, no, yo tengo que seguir.